Buenos días, mis hermanos amados. Dios les bendiga en esta mañana. Para mí es una tremenda bendición poder enviar el devocional que me ha correspondido, que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 9, donde relata la gran conversión de nuestro hermano Pablo, en ese tiempo Saulo de Tarso. Amén. Voy a tomar algunos versículos de ahí, aunque me gustaría compartir varias cosas importantes que están ahí, como la sanidad de un hombre que, mire, uno a veces lee y no se detiene, lee y pasa de largo. Pero ahí conocí a un hombre llamado Enea y que estuvo 8 años paralítico. Pero llegó Pedro y pudo hacer una sanidad tremenda ahí, así como también existió la resurrección de Dorcas. Amén, Tabita. Dios nos bendiga. Y ahí está nuestro hermano Pedro en ese capítulo. Dios nos bendiga. Vamos a orar en esta mañana antes de darle lectura a la palabra y podamos recibir realmente lo que Dios tiene para con nosotros, porque Él es muy bueno. Padre eterno, Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana, porque a usted le ha placido desde el cielo darnos un día más de vida, concedernos la oportunidad, Dios amado, de escuchar tu hermosa palabra. Gracias porque por ella nosotros podemos crecer, alimentarnos, nutrirnos espiritualmente, para poder enfrentar las crisis o los momentos difíciles y también momentos con alegría, con gozo en este tiempo, mi Señor. Así que queremos honrarte en esta mañana con tu palabra. A ti te daremos gloria, honra y alabanza. Así que yo te ruego que de mi persona vengue todo conocimiento humano, porque a ti te quiero dar la gloria, a ti te quiero honrar, Señor. Lo mío no sirve, pero lo tuyo es genuino, es real. Es lo mejor que le puede suceder al ser humano, porque tú tienes un poder transformador que transforma vida. Así que muchas gracias, Señor amado, porque hoy tendremos la prueba tangible de que así es. Si lo hiciste con Saulo y lo hiciste con nosotros, ¿con cuánto más lo vas a poder hacer? Muchas gracias, Padre, en el poderoso nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Amén. Dios nos bendiga, mis hermanos. Amén. Siervos del Señor. Bueno, tomé algunos versículos que dice así. Amén. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Amén. Bueno, este hombre vivía para matar. Amén. Él solamente quería terminar con el cristianismo. No quería ninguna otra cosa que terminar con los hermanos. Pero sucede un poder transformador cuando Dios sale a su encuentro. Así que podemos ver un inicio en la conversión, algo fuerte. Así empieza esta narración. Y él acude a los sacerdotes. Él acude, dice acá, al sumo sacerdote. O sea, no fue a cualquier parte. Y fue a buscar cartas para poder apresar. Y no tan solo apresar, porque él primero llegaba a los lugares y sacaba desde las casas hombres, mujeres, y los arrastraba por la ciudad como para avergonzarlos. O sea, no era cualquier hombre. Amén. Bendito sea el Señor. Santo es tu nombre. Pero imagínese, de un perseguidor a convertirse en un perseguido, a convertirse en un predicador, a convertirse en un apóstol de Cristo. Qué maravilloso, ¿no? De pasar del anonimato a pasar a alguien que está en la cima hoy en día, que está... Bueno, yo sé que nuestro hermano siempre le dio la gloria a Jesús mismo, a Dios mismo, amén. Pero de estar ahí abajo y llegar a ese lugar tan grande, porque imagínense, aunque todo lo hiciéramos, siervos inútiles somos. Y este hombre, después de haber perseguido a las iglesias, o sea, a los cristianos, empieza con algo tan grande, y empieza así, imagínense, usted dice, y le pidió cartas a la sinagoga de Damasco
para que si, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Bueno, este camino era el título que se le daba en aquellos tiempos a las personas que eran cristianas, a los que estaban conociendo el Evangelio. A los primeros cristianos se les dio el título de los del camino. Después de la conversión, de esa gran bendición que hubo a través del Espíritu Santo en Pentecostés, no nos olvidemos que primero se convirtieron 3.000 y luego 5.000, ahí ya se pasaron a llamar cristianos, amén. Pero en ese tiempo eran los del camino y no era porque se le había como no había una separación religiosa del judaísmo, sino que era pero era llevado a una vida en Jesús, una vida en el Mesías, una vida de transformación, una vida de poder, de milagro, de sanidades, de cosas extraordinarias, cosas sobrenaturales. Y eso era lo que le afectaba a Saulo de Tarso. Estaba como molesto, enojado, que lo único que quería era eliminar a los hijos de Dios. Amén. Y dice acá la palabra: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía. Qué hermoso. En un de repente nuestras vidas fueron transformadas, hermano. Pero aquí hay algo curioso, hermano. Dios de amarnos tanto y tener tanta paciencia con nosotros, que imagínese usted que hasta el día de hoy lucha con nosotros y nos espera y tiene paciencia, nos da oportunidades, porque Él sigue lidiando con nuestra transformación. Siempre hay algo que Él no quiere que esté en nosotros. Él quiere que nos despojemos de toda vieja criatura, que nos despojemos de todo peso que nos asedia. Pero cuando le sale a este hombre en un de repente, dice que le rodeó un resplandor de luz, o sea, la presencia misma de Dios. Imagínense que usted y yo, cuando estábamos en el mundo, el Señor se hubiese aparecido de esa manera en nuestra vida, su presencia de esa manera. Es que con Saulo tenía, siendo un perseguidor, un hombre para el mundo, un hombre asesino, para Dios era un hombre con propósito. Téngalo por seguro, Dios no se equivoca. Por algo lo escogió a usted, me escogió a mí y escogió a aquellos hombres de ese tiempo. Porque Él conoce el potencial que hay dentro de nosotros, pero Él necesita que usted y yo nos dejemos moldear por este alfarero, que nos dejemos trabajar por Dios. Porque acá hay algo muy importante, saber escuchar la voz de Dios, ser obedientes cuando Dios habla, porque imagínense, acá la presencia misma se glorifica al tener frente a frente a Saulo, tener frente a Jesús, a cual Él le había negado y había perseguido, a los que Jesús le había enseñado. Bendito sea el Señor, santo sea el Señor. Y aquí la presencia de Dios misma se revela a su vida para confrontarlo, para mostrarle que el camino en el cual él se encontraba estaba errado, totalmente equivocado. Y por eso que Dios nos tuvo que llamar y salió a nuestro encuentro, porque Él sabía que éramos de su pertenencia, pero el camino por el cual andábamos era un camino de tiniebla, porque nuestra vida estaba en tiniebla. Y bendito fue el día de Dios que llegó ese resplandor, esa luz, no como lo hizo con Saulo de Tarso, pero esa luz llegó a través de la palabra y empezó a transformarnos desde adentro hacia afuera. Y empezamos a mirar la vida de una manera distinta. Quizás cuántas veces nos burlamos de los hermanos que predicaban en la calle, o no queríamos escuchar cuando alguien nos hablaba del Evangelio. Nos aburríamos, lo único que queríamos es que se fueran. Pero Dios tuvo piedad de ti y de mí, así como lo hizo con este hombre. Él fue un ejemplo extraordinario de conversión, de transformación.
Y bendito sería el día en que Dios vea esa transformación, esa consagración también en nuestras vidas. Porque este hombre fue grande en las manos de Jesucristo. Y a él lo consumía el celo, porque él conocía la ley, pero no había tenido el encuentro que tiene ese día. Ese día fue el día más importante de la vida de este hombre, así como lo fue con nosotros. El día más importante para usted y para mí tiene que seguir siendo el día en que Cristo salió a nuestro encuentro. Bendito y alabado sea el Señor. Dios les bendiga. Dios nos ayude. Porque imagínense, este hombre iba con argumento. Ya tenía todo él planificado lo que iba a hacer, pero no contó con la estrategia de nuestro Dios, que Dios ya lo estaba esperando, que Dios lo iba a intervenir, lo iba a insertar, ¿cómo es la palabra? Bueno, iba a salir en el camino para que todo lo que él planificaba fuera echado por tierra, porque ahora iba a tener que caminar por donde Jesús le iba a revelar. Amén. Y así fue con usted y conmigo. Dios también tuvo que salir en la mitad del camino para podernos confrontar y revelarnos que nuestra vida estaba totalmente errada, equivocada, y que así no íbamos a llegar a ningún lugar. Santo es el Señor. Mire, y acá le dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía. O sea, aquí él se humilla. Cayendo en tierra, él va hasta lo último. Y así es necesario a veces que Dios trate con nosotros, que nos lleve allí al polvo, a tratar con nuestra vida. Para que no haya orgullo, sino que florezca la humildad. Abunde la gracia en nuestra vida. Santo es el Señor. Y aquí le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, con otra pregunta, amén, porque él le dice, ¿por qué me persigues? Y él le responde con otra pregunta, le dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Santo es el Señor. El aguijón, mi hermano amado, era en la agricultura de esos tiempos, lo usaban, no sé si ahora lo usarán, porque hoy en día hay mucha protección contra los animales que no pueden ser maltratados. Y en ese tiempo el animal, cuando uno lo llevaba en la parte de la agricultura, para que él no se fuera a otro lado, cuando se relinchaba, cuando empezaba a patear, o como se dice vulgarmente, cuando se ponía chúcaro, el animal no obedecía, el animal se iba para cualquier lado y se lastimaba con este aguijón porque era una punta de metal y lo dañaba, lo lastimaba. Y era la única forma que ellos se entendieran. Bueno, en ese tiempo se pensaba así. Y Saulo, al ser el perseguidor de la iglesia, también se estaba autoinfringiendo, dañando. Porque si bien es cierto, cuando cae en tierra y Jesús le sale a su encuentro y le habla, dice que temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo, y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y fíjese usted que cuando Saulo está hablando con el Maestro, más bien dicho, Jesús mismo a través de su Espíritu Santo hablando con Saulo, él no estaba solo. Habían testigos y escucharon lo que Jesús le hablaba a él, pero no lo vieron como Saulo. Fue mayor lo que él le aconteció a él que a los hombres que andaban con él. Santo es el Señor. Y esto es importante, que nos refresca la memoria, que ese momento crucial de tu vida y la mía, cuando llegamos a las plantas de Cristo, Él hizo una transformación genuina.
Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, cuidar esa transformación, que no sea momentánea. Es como, ¿se acuerda cuando el siervo dijo el día lunes, cuando leyó el capítulo 1 a través del Espíritu Santo, dijo él, no digan que estoy aquí si estoy en otro lado, o que estoy haciendo tal cosa si estoy haciendo otra. Entonces tenemos que ser cuidadosos, porque Dios, su ojo está atento. Las 24 horas dice que el ojo de Jehová pero todo lo ve. Ante Él no hay nada oculto, mi hermano amado. Dios te bendiga. Y acá no tan solo nos revela el poder transformador que Dios tiene a través de su Espíritu Santo, sino que acá nos revela mucho más allá. La humillación de un hombre para convertirse al Evangelio, de ser un perseguidor se convierte en un predicador, de ser un perseguidor se convierte en un hombre lleno del Espíritu Santo, enseñando a otros. No se olvide que él escribió casi todas las cartas a los Efesios, a los Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, a los Gálatas, a 1 Timoteo, 2 Timoteo, a todos le escribió carta. Santo es el Señor. A los filipenses, a los colosenses, porque era necesario que todos conocieran la instrucción que Dios le había dejado establecida a él, para que las iglesias se conducieran de esa manera y no erraran ante los ojos de Dios, para que todos pudieran ser salvos. Y esa es la lucha que Dios, yo creo que ha tenido de tiempo en tiempo con todos nosotros, de que seamos salvos. Porque muchos piensan que porque ya recibimos a Cristo y nos hemos bautizado, ya la salvación no se pierde. O sea, yo hago lo que quiero y vuelvo cuando quiero. Total, yo ya soy salva. No es así, mi hermano amado. Las cosas del Señor hay que tomarlas con altura de mira. Son delicadas. Las cosas de mi Señor son serias. No son para que hoy día yo quiero y mañana no quiero, más ratito sí, más rato no. No, esto es algo eterno. Es lo que nos va a llevar a la eternidad. Bendito y alabado sea el Señor. Dice, y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Esta palabra, levántate, es poderosa, hermano. A Josué, a Moisés, a muchos hombres Dios le dijo que se tenían que levantar. Y a nosotros también. Tenemos que levantarnos y ponernos en la brecha verdaderamente que es Cristo Jesús. Porque a veces nos hemos convertido más en un Saulo de Tarso que en Cristo mismo, que en un hijo de Dios. Porque a veces rechazamos la gracia, usamos la fe para juzgar a otros, para controlar, tener el control de la situación y sin más ir lejos, poder apartarnos definitivamente de la gracia del Señor, con nuestros hechos, con nuestra conducta, con nuestra mirada, con nuestros pasos, dónde vamos, qué vemos, con qué nos juntamos. Todas esas cosas le afectan el corazón de Dios, pero Él es tan misericordioso y tan lleno de amor que nos sigue dando oportunidades. Hermano, voy a usar una palabra como le dijera yo, secular. No nos farriemos esta oportunidad tan maravillosa que Cristo nos ofrece gratuitamente porque Él pagó el precio y somos doblemente comprados. Amén. Como este hombre, Saulo, Cristo le sale a su encuentro y lo primero que le dice, ¿qué quieres que haga yo, Señor? Y temblando, porque él era un hombre temeroso de Dios. Entonces le dice acá, y mire, acá también nos enseña la obediencia. Nos enseña todas las cosas maravillosas que un hijo de Dios debe contemplar en esta vida, desde que le hemos conocido. Porque le dice, ve, en el versículo 15 le dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí le está hablando a Ananías.
Porque no nos olvidemos que le dice a Saulo, le dice que se levante y que le va a mostrar a la ciudad y le dirá allá lo que debe de hacer. Después ya llega a este lugar. Perdón, mi hermano, estoy un poquito agotada, cansada, he trabajado mucho estos días, pero que Dios nos restaure la fuerza para estar animoso, hacer un bonito devocional para la gloria del Señor. Amén. Así que dice acá, levántate y ve a la calle, se llama derecha, pero acá específicamente el versículo que leímos cuando le dice, instrumento escogido me es este, porque Ananías estaba preocupado, sabía y había conocido quién era, había escuchado de quién era Saulo de Tarso. Pero Dios escoge a quien a él le place. Él elige lo más vil y pecador, como dice su palabra. Aquí eligió a un perseguidor de los cristianos, a un hombre que mataba. Consistió la primera muerte de Esteban, ¿no es cierto? Un mártir que fue Esteban, y que la grandeza de Esteban, que él vio los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Imagínense. Y acá vemos la obediencia de Ananías, porque él le dice, ve. Y fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que el Señor quiere, mi hermano amado, que tú y yo seamos llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué? Porque hay mucho trabajo que hacer. Con el Espíritu Santo vamos a tener discernimiento espiritual, vista espiritual. Si se lo pides al Señor, tenemos que creer a las manifestaciones del Espíritu Santo. Serán bautizados aquellos que no han sido bautizados. Y en fuego, dice el Señor, bendito sea tu nombre, Cristo de la gloria. Entonces, ¿qué nos resta que hacer? Buscar al Señor en todo momento. Que el Dios de paz pueda bendecirte, que el Dios de paz pueda guardar tu vida en el hueco poderoso de su mano. Amén. Y no te olvides, si pudo con Saulo, ¿por qué no va a poder con nosotros? Y no mires si el hermano aún sigue en falta. Dios se encargará de hacer lo que es correcto para ese hombre, para esa mujer. No somos nadie para juzgar a nadie. Solamente tenemos que aprender a vivir en la santidad y en la plenitud de quién es Cristo Jesús realmente. Simplemente nuestro Salvador, simplemente el puente para llegar al Padre, simplemente el hacedor de nuestras vidas. No, esto va mucho más allá y espero que lo puedas comprender. Dios de paz te bendiga, te guarde y sellamos esta palabra glorificando al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Santo es el Señor.